Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 5 de mayo, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echará fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer concilio de la Iglesia, a pesar de sus reducidas dimensiones, tenía ya ingredientes y la finalidad de otros muchos concilios a lo largo de la historia cristiana. En él se nos da la confluencia de una serie de factores de primera magnitud: aparición de un conflicto generalizado en el ambiente de la fe, recurso a los responsables de la comunidad, comparecencia de testigos cualificados de la novedad en litigio, debate abierto y sincero sobre el fondo de la cuestión, conciencia de la asistencia del Espíritu Santo, resolución colegial del problema. La finalidad que se persigue es abrirse a las nuevas exigencias de la evangelización, manteniéndose al mismo tiempo fieles al mensaje de la salvación recibido de Jesús. Se trata pues de un asunto fundamental. ¿Es Jesús y la fe el único o lo único que salva, o se necesita de algo más? Algunos miembros de la comunidad piensan que no se puede prescindir de las prescripciones vigentes hasta entonces, bien por el apego a la tradición. La ley judía era manifestación de la voluntad de Dios, pues bien por el deseo de prevalecer. Los primeros cristianos eran judíos y querían hacer valer sus criterios ante los nuevos miembros provenientes de la gentilidad. La trascendencia eclesial, el problema aconseja someterlo a la deliberación de los apóstoles y presbíteros, los responsables principales de la comunidad de creyentes. De Antioquía mandan a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que testifiquen de la sorprendente labor del Espíritu entre los demás gentiles. ¿Cómo vamos a resolver hoy nuestras diferencias en el seno de la comunidad eclesial? ¿Estamos dispuestos a debatir nuestros criterios fraternalmente en el seno de la comunidad reunida en torno a sus responsables principales y de aceptar lo que surja de las deliberaciones, convencido de que en ellas también actúa el Espíritu Santo? La alegría de la vid y de los sarmientos que se nos presenta en el Evangelio es una forma de expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. En otras palabras, una forma de entender la unión de la Iglesia, cuerpo de Cristo, con quien es su cabeza. Se trata de la relación vital, de una profunda compenetración de la comunidad cristiana con el Señor, que es quien la preside. La Iglesia, Nuevo Israel, es una plantación de Dios en la que no basta combatir la fe de Abraham, sino que es necesario aceptar a Jesús como el enviado del Padre y permanecer en esa nueva fe. Solo entonces esa planta dará sus frutos. Porque sin mí no podemos dar fruto, nos dice el Evangelio a través de Jesús. La Iglesia sabe que su eficacia evangelizadora y aún su misma vida evangélica proviene de su unión con Cristo y que es la obra del Espíritu Santo. Sin ese enraizamiento en Cristo, toda su actividad seria, en definitiva, estéril.
y para mantenerse en esa vitalidad espiritual y apostólica necesita periódicamente de una poda a fondo de sus ramas secas o muertas. Esto puede ser doloroso, pero no se debe debilitar nuestro empeño por permanecer firmes e injertados en la vid. De esta permanencia se derivan también los dos efectos y beneficios del enorme valor en la vida, la eficacia de nuestra oración y la glorificación de Dios. Si estamos íntimamente unidos a Cristo, nuestras plegarias serían las suyas y el Padre las acogerá con su complacencia. Y si damos fruto copioso por nuestra vinculación con el Hijo, esa cosecha fecunda redundará en el conocimiento de su fuente, que es la iniciativa amorosa del Padre. ¿Qué es lo que hacemos para cultivar nuestra unión con Cristo? ¿Y cómo nosotros la asumimos frente a las contrariedades que nos sirven para potenciar nuestra vitalidad cristiana? Frente a tantas cosas que encontramos es fácil alejarnos de la rama, pero finalmente nos secamos porque no estamos unidos a Él. Por eso es que la liturgia de hoy nos invita a estar unidos al tronco, para que Él sea nuestra savia, que nos vaya alimentando todos los días y que podamos dar ese fruto abundante. A veces la poda duele, pero es necesaria para que podamos dar muchos más frutos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.